Hello everybody. Hola a todos y todas. Bom dia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del curso de entrenamiento que estamos brindando desde la Alianza Voces para la Acción Climática Justa. Ustedes dense cuenta que he estado hablando en español, así que si necesitan interpretación, por favor vayan a los canales de la interpretación para que puedan entender lo que estoy diciendo, ya sea inglés, español, portugués, francés o bahasa. Si necesitan traducción, siempre recuerden que pueden acceder a los canales de interpretación para poder seguir durante la jornada de hoy. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Paz González, integro Fundación Avina, y que es uno de los miembros de las organizaciones que integran la Alianza Voces para la Acción Climática Justa. Como les recordaba, tenemos traducción tanto en inglés, en español, en portugués, en francés y en Bahasa de Indonesia. Por favor, fíjense de asegurarse que su tag, su nombre aparezca con nombre y apellido y el nombre de su organización, así podemos identificarlos y conocernos todos un poco mejor. También recuerden que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o questions and answers, y pueden escribirlo en su propio lenguaje como se sientan más cómodos o más cómodas. También pueden dejar sus reacciones, sus comentarios, observaciones en el chat, que lo iremos leyendo. Y también pueden levantar sus manos para hacer consultas cuando sea la parte y el momento de preguntas y respuestas. We can move to the next one. Yes, thanks. Como ya les hemos recordado, este curso, esta capacitación está principalmente orientada y pensada para aliados locales, aliados que trabajan en territorio en el sur global, ya que ese es el foco de la Alianza Voces para la Acción Climática Justa. Asimismo, les cuento que los aprendizajes y los resultados que vayamos obteniendo de este proceso, vamos a también estar compartiéndolos durante la COP29, gracias a la participación de nuestras organizaciones en el Resilience Hub, en la cual un espacio del cual tanto SDI como South South North y Avina somos Managing Partners. Espero que encuentren esta jornada de mucha utilidad. Sé que Marina y los colegas de Interface prepararon un proceso muy práctico, muy orientado a la acción, para que todos y todas quienes participemos durante la COP, ya sea la COP29, la COP30 o incluso la COP31, podamos tener más en claro y más práctico nuestra participación para lograr los procesos de incidencia que estamos buscando desde nuestras organizaciones y desde las prioridades de cada uno de ustedes. Así que sin mucho más, paso a Marina Naves para que pueda empezar la jornada de hoy. Hola a todos. Me gustaría dar las gracias a VAC, a la Alianza de VAC, por habernos invitado a este entrenamiento, ya que es un verdadero privilegio para mí el poder participar en él. Voy a compartir con ustedes mi presentación para que podamos comenzar el taller número 3. Nos vamos a concentrar en el arte de la defensa. Denme un segundo. Necesito que dejen de compartir la pantalla para poder hacerlo yo. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí.
Hoy día vamos a estar hablando acerca de los tipos y modalidades de la presión que podemos ejercer y la defensoría. También vamos a hablar acerca de cómo podemos negociar el cambio, desafíos y oportunidades, y también la guía práctica de la defensoría uno a uno. Y luego vamos a continuar el próximo martes. Este es como un resumen de lo que vamos a estar haciendo hoy. Hoy día nosotros tenemos participando a mi colega y yo misma, Marina Naves y Gustavo Tines. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Tines y les estoy hablando desde Brasil, Sao Paulo. Y soy también miembro de Interface y yo me dedico a la relación con el gobierno y vamos a estar hablando acerca de los desafíos. Y es un privilegio el estar aquí con ustedes y espero que todos tengamos un excelente tiempo juntos. Muchas gracias, Gustavo. Así que Gustavo y yo hemos estado trabajando con esto de la presión en los últimos 15 años y vamos a intentar compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido en estos últimos años, lo que hemos aprendido en el campo con respecto a la defensoría. Vamos a tratar de darles guías bastante prácticas, pues ya que nosotros tenemos un plan de defensa bastante sólido para la próxima COP. Y también, por favor, dejen sus preguntas o comentarios en la sección de preguntas y respuestas, ya que no puedo ver sus rostros, pero sí los voy a poder conocer a través de esta sección. Y vamos a través de la presentación, vamos a parar unos tiempos para poder responder preguntas. Hay un bono de oportunidad en este entrenamiento. Al final del cuarto entrenamiento, les vamos a dar una planilla para un plan de defensa, para que puedan tener un plan que tenga fuerza. Así que esta es un bono de una oportunidad bono, en realidad lo podríamos decir así. Y la idea es que también podamos entender cuál es el criterio para ser escogido. Por ejemplo, ser miembro de BAC. También queremos que ustedes puedan compartir con nosotros su plan de defensa. Sí, claro, muchas gracias Marina. Tal como mencionaba Marina, esta es una oportunidad que esperamos que puedan aprovechar. Tenemos este espacio dirigido a 10 participantes para que pueda ser orientado y personalizado lo más dirigido posible esa jornada de una hora. Es por eso que proponemos que todos puedan completar en template, sentimos que a todos les puede ser de mucha utilidad tener ese plan realizado, pensado, aprovechar estas sesiones que quedan del curso de capacitación, pero sí necesitábamos definir un poco cómo poder priorizar 10 organizaciones que reciban esta sesión extra de una hora, ¿no? Entonces, los que queremos comentar entre los criterios de elegibilidad es que vamos a priorizar a quienes sean miembros de la Alianza Voces para la Acción Climática Justa, obviamente que hayan completado el template en el idioma de su preferencia, pero sí va a ser importante que puedan tener esta sesión de mentoreo, ya sea en inglés o en portugués, ya que esos son los idiomas que hablan los expertos como Marina y Gustavo. También les recomendamos que participen en estas dos sesiones que quedan, la de hoy y la siguiente, ya que durante estas dos sesiones van a recibir información y conocimiento bastante útil que les va a servir para completar ese template. Y también vamos a tratar de priorizar organizaciones que estén trabajando con grupos minoritarios, como pueden ser pueblos, o mejor dicho, grupos en situación de vulnerabilidad, como pueden ser
grupos de pueblos indígenas, comunidades locales o también grupos que no sean los que solemos llamar como habituales en estos espacios de negociación, como pueden ser recicladores de base, etc. Les recuerdo, esto no es excluyente, pero sí es una forma de, de priorizar algunos de los organizaciones que completen el template para esta sesión. Y de todas maneras, estimulamos para que todos y todas lo puedan realizar, ya que tampoco sabemos cuántas vamos a recibir finalmente para hacer esta selección. Gracias, Marina. Muy bien, solo en la siguiente sesión vamos a tener una plantilla del plan de defensoría con la información que vamos a estar dando en esta sesión y en las siguientes. Vamos a dar un kit de herramientas para que la puedan llenar en la plantilla y vamos a ofrecer esta oportunidad extra para tener más asesoría. Vamos a calentar un poquito de humor para esta sesión. Tenemos este Mentimeter. Vamos a ver cómo están preparados o cómo sienten que su institución está preparada para la defensoría en la siguiente COP, Conferencia de las Partes. Vamos a ir a este link y vamos a ver cómo sienten que su institución está funcionando de acuerdo con relación a su plan de defensoría en la COP. No hay respuestas correctas o incorrectas. Dependen de en qué lugar del proceso están ahorita. Y vamos a apoyarlos para ir moviéndose en su plan de defensoría. Le voy a pedir a Gustavo que comparta su pantalla para que podamos ver este Mentimeter. Así que para ver cómo sienten que su preparación está para la COP29. Como les dije, no hay respuestas correctas o incorrectas, solamente se trata de verlo de una manera con más humor y pensar en cómo estamos de cara a la COP29. Algunas personas sienten que no están preparadas para nada. Esperamos que en estas sesiones se puedan sentir mejor preparadas. Algunas otras personas piensan, pero ¿qué es eso de la defensoría? ¿De qué vamos a hablar? Así que vamos a hablar un poco más sobre esto para que ustedes puedan saber de qué se trata la defensoría, de qué se trata la promoción, para que puedan estar mejor preparados. Otras personas sienten que estamos más o menos preparados. 22% piensan que están más o menos preparados, pero piensan que hay espacio para prepararse todavía más. 11% piensan que sabemos algunas cosas o estamos preparados hasta cierto punto. Y hasta el momento nadie ha dicho que saben todo perfectamente o que están completamente preparados. Así que con esto vemos un poco un diagnóstico de cómo se sienten todos con respecto a la COP29 y a su preparación. Y en estas sesiones vamos a hablar un poco de cómo tener este plan. En estas sesiones nos vamos a preparar para esto. Muchas gracias, Gustavo, por compartir tu pantalla. Vamos a añadir estas diapositivas a la presentación. Gracias por compartir, por darnos su respuesta y sus comentarios en este Mentimeter. Muy bien, entonces ya pueden ver mi pantalla otra vez, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar con los contenidos de nuestra sesión, hablando de los tipos y modalidades del cabildeo y de la defensoría. No existe una definición muy clara de qué es la defensoría o la promoción, así que esto puede generar confusión. A veces es difícil entender a qué se refieren cuando usan el término defensoría o promoción,
Y en parte esto se debe a que algunos países no tienen reglas o regulaciones para esto. Yo, por ejemplo, en Brasil no tenemos todavía una reglamentación sobre esto. Creo que en América, Chile es el país que tiene mayor reglamentación. México tiene cierta regulación, pero la mayoría de los países no lo tienen. Creo que en Asia, Taiwán, Corea del Sur tienen cierto reglamento, pero la mayoría de los países no lo tienen. Estados Unidos tiene algunos reglamentos para el cabildeo, pero fue el único que lo tenía por casi 8 años. Algunos países en Europa, Australia, tienen ciertas reglas para el cabildeo, pero la mayoría de los países no lo tienen. Por este motivo, hay una falta de claridad en el tema. En esta sesión vamos a hablar sobre este concepto y vamos a tratar de aclarar de qué se trata. Así que, en términos generales, vamos a tratar de definir lo que es la defensoría o la promoción. El primero que podemos usar es que la defensoría se refiere al rango de acciones que se toman para influir la toma de decisiones y para tratar de hacer cambios de política. Estas acciones pueden ser diversas, pero tienen que contribuir a la transformación de la política específica. Otra posible definición sería que la defensoría va más allá del cambio de política. Esto es cambios también en comportamientos, en prácticas y en un mayor respaldo público a una causa. Otra definición es, la defensoría no es una meta, sino un viaje. Puede incluir hacer coaliciones para alcanzar al público. Estas son algunas de las definiciones que tenemos. Al final de esta presentación van a encontrar otras referencias que hemos utilizado. Aquí tenemos otros ejemplos que van a ver cuando les enviemos esta presentación. Tenemos definiciones de la Open Society Foundation, de Taxo, de UNICEF. Cada una de estas organizaciones tiene una definición propia del término defensoría o promoción y normalmente se refiere a influir en cambios de políticas públicas. Ahora nos podemos preguntar, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la defensoría, el cabildeo o el activismo? Tenemos estas tres palabras y nos preguntamos, ¿son iguales o son diferentes? ¿Cuáles son las diferencias? Una de las posibilidades es que podemos categorizarlas como que se diferencian por los intereses que tienen. Algunas personas piensan que son lo mismo o que son el mismo tipo de actividad, pero que dependiendo de cuáles son los intereses que defienden, se pueden considerar más bien activismo, cabildeo o defensoría. Así que cuando hablamos de intereses públicos, cuando estamos defendiendo algo que consideramos un interés de toda la sociedad, es decir, un interés público, puede ser que se consideren más como activismo o como defensoría. Y cuando lo que se está tratando de defender es más bien un interés privado, por ejemplo, el interés de una empresa, de un conjunto de empresas, eso muchas veces se puede considerar cabildeo. Esta es una de las formas en las que podemos diferenciar estos términos. En algunos casos, la gente trata de ver cuál es la naturaleza de estos intereses para utilizar un término u otro. Otra posibilidad es, para diferenciar estas categorías, otra sería, como diferenciar entre los tres términos, sería considerar las estrategias o las herramientas que se utilizan o que se relacionan. En este sentido, podemos pensar que el cabildeo se enfoca más en la negociación y en el diálogo, y es un proceso que ocurre directamente con los tomadores de decisiones y no tiene necesariamente que ver con lo público. En esta categoría se diferencia entre los tres términos por las estrategias que utilizan. Así que cuando decimos cabildeo, nos referimos a un diálogo directo con los tomadores de decisiones.
En el caso del activismo, hablamos más bien de acciones públicas que buscan atraer la atención de la sociedad y de los tomadores de decisiones, y utiliza cierta confrontación de ideas y el conflicto como una estrategia para la disputa política. Así que con el activismo hablamos de hacer conciencia o crear conciencia, tratar de que las personas entiendan que existe un conflicto, que existe una disputa y que hay una discusión de ideas. La confrontación es parte del activismo, normalmente está relacionado. Y por último, la defensoría sería el término más amplio, porque incluiría las dos estrategias anteriores, tanto el activismo como el cabildeo. Normalmente se relaciona más con el interés público, pero en algunos casos también se puede relacionar con el interés privado. Por ejemplo, en este taller vamos a utilizar el término defensoría o promoción porque es más amplio y reúne más estrategias. Por ese motivo, vamos a utilizar ese término, defensoría o promoción. En cuanto a las estrategias, cuando estamos hablando de cambios de política, cuando estamos hablando de lidiar con ciertos temas, cuando hay disputas donde hay conflictos, diplomacia y diálogo, en medio de todas estas posibilidades tenemos muchas estrategias diferentes. Hoy vamos a hablar un poco de esas distintas estrategias porque todas son parte de este tipo de medidas para influenciar las políticas. Aquí vamos a hablar más del entorno de la COP, vamos a hablar más sobre las estrategias que se refieren al cabildeo y a la defensoría. Para empezar con este ejercicio del vocabulario que vamos a estar utilizando, vamos a usar nuestras tácticas de defensoría. Tenemos diferentes estrategias, recursos, herramientas. Una estaría más cercano al cabildeo y tiene que ver con la participación directa. Aquí estamos pensando en una acción de defensoría que tiene estrategias o herramientas. Vamos a incluir estrategias como reuniones con los tomadores de decisiones, participación en eventos, enviar cartas y correos electrónicos, preparar reuniones informales, enviar resultados de investigación y papers de política, participación en audiencias públicas. Estos serían como un conjunto de estrategias de participación directa. Otra posibilidad, otro conjunto de actividades se relacionan más con las comunicaciones. Por ejemplo, preparar entrevistas, artículos de opinión, editoriales abiertos, buscar redes sociales, papers de posición, pagar publicidad en medios tradicionales o en redes sociales. Estos serían otro grupo de actividades dentro de la Defensoría. Otro grupo sería manifestaciones políticas. Este estaría más cerca del activismo. Por ejemplo, organizar manifestaciones, marchas, procesos de litigación, boicots, cartas abiertas, cartas públicas, ocupaciones, hacer asambleas públicas, reuniones en ayuntamientos, en municipios, hacer plebiscitos simbólicos o referéndums. Este sería otro grupo de actividades relacionado con la defensoría. Y por último, la capacidad institucional sería otro grupo de actividades. Aquí hablamos de desarrollar coaliciones y asociaciones, construir capacidad, como esto que estamos haciendo ahorita. Esto sería parte de... I think we lost Marina, right? Or is it just me? Le vamos a hacer saber que hemos perdido la conexión. Muchas gracias. Hello. Hola. Sí, sí, hola. Creo que es Labio. Hola. Sí.
Yo hablo en portugués. ¿Alguien me podría interpretar? Que tengo una pregunta. Me gustaría saber de que, bueno, estamos en una sociedad en donde es bastante difícil el poder entender los derechos que tenemos debido a la falta de conocimiento. Y espero que me puedan escuchar. Sí, sí podemos escucharte. Por lo tanto, en nuestra sociedad en donde no hay suficiente conocimiento con respecto al cambio climático, ¿cómo es que podemos nosotros alcanzar la meta de poder reunir o unificar a las personas para tener mayor compromiso en las campañas? Eh, es- Especialmente considerando aquellos que viven bastante lejos y que no tienen los medios necesarios y que todo lo que les rodea en cuanto a la naturaleza, los cambios de la naturaleza es bastante difícil para ellos. ¿Cómo podemos alcanzarlos? Bueno, perdonen, pero ya estoy de vuelta. Bueno, por mientras Labio estaba compartiendo con nosotros una pregunta. Gustavo o Marina, si pudieran responderle, yo voy a intentar responder. Bueno, voy a tratar de eh, compartir con Marina lo que Labio compartió. Él pertenece a Mozambique. Bueno, él estaba comentando qué pasa cuando tú vives en una región que tiene recursos limitados y que está siendo afectado por el cambio climático. Eh, ¿qué, qué, qué oportunidades puede tener? Y si pudieras responderle en tu intervención. Muchas gracias, Labio. Eh, Muchas gracias, Labio, por haber compartido. Y en la próxima diapositiva vamos a estar compartiendo acerca de la Defensoría Global. Y yo realmente te agradezco tu comentario y vamos a tratar de abordar este asunto en los comentarios. Pero vamos a hablar de esto en un minuto y espero que podamos rendirte la atención que te mereces. Pido disculpas por este altercado que tuvimos. Gustavo, ¿me podrías hacer saber si logré terminar la presentación o si se me cayó la conexión justo antes de terminar? Muy bien, voy a recapitular entonces. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Karen, por favor, ¿me podrías hacer coanfitriona porque perdí esa capacidad en este momento? Déjame encontrarte. Bueno, ahora sí. Muy bien, ya está. Bueno, en la última sección en la que estábamos hablando era la capacidad institucional. Déjenme ver si estoy en el canal correcto. Necesito chequear eso. Muy bien. Así que en esta sección nosotros estábamos hablando acerca de la capacidad institucional con respecto a la Defensoría y esto también incluye las coaliciones, como por ejemplo VA, que es una coalición y la mayoría estamos en ciertas secciones del mundo
Entonces, la idea es cómo nosotros podemos empoderar la capacidad de las alianzas y no tan solo la de a través del Internet, sino también otras capacidades. Cómo es que nosotros podemos aumentar esta colaboración en la coalición. También, por ejemplo, el apoyar a aquellos colaboradores que no tienen un mayor alcance, cómo es que nosotros los podemos apoyar y de esa manera podemos aumentar y mejorar nuestra coalición. Otra manera es organizar este tipo de entrenamientos porque sí está dando empoderamiento a los miembros de esta alianza. Y nosotros también podemos mejorar la defensoría al hacer movilizaciones, por ejemplo, organizando reuniones y actividades. Y todas estas son formas en las que nosotros podemos mejorar la capacidad institucional. Y de esta manera nosotros fortalecemos la capacidad institucional. Y podemos también aumentar la capacidad de la defensoría y podemos hablar acerca de estas estrategias, lo podemos hacer a través de los talleres, podemos abrir un mayor diálogo y así poder aumentar la capacidad de las estrategias. Y como hemos compartido acerca de diferentes tipos de defensoría, me gustaría poder darles la oportunidad de interactuar ahora. Pueden ir al enlace. Lo voy a colocar también en el chat. Y la pregunta aquí es, ¿qué tipo de actividad de defensa ha estado tu organización involucrada? Y con las actividades que he compartido con ustedes, ¿cuál es la que ustedes se encuentran más familiarizados? Así que por favor, a través del enlace, compartan con nosotros en el Mentimeter. Ok, un 50% están acostumbrados a hacer una participación directa en el marco de la defensoría. Ustedes lo hacen de manera más directa. Ahora un 14% hablan de comunicaciones, puede ser a través de campañas, activismo. La intérprete se disculpa por la caída de la conectividad una vez más. Volvimos a perderla. Bueno, creo que el internet es bastante inestable hoy día. Bueno, sigamos mirando los últimos resultados del Mentimeter. Mientras esperamos que Marina se vuelva a unir a nosotros. Sí, yo creo que es una buena idea. Es interesante que nadie marcó la opción de manifestaciones políticas. Tenemos una participación directa en un 40%, comunicaciones un 20% y un 40% con capacidad institucional. Y esto tiene que ver con las organizaciones mismas. Muchas gracias a todos por sus contribuciones y seguimos en las manifestaciones políticas que hay un 0%. A lo mejor, mientras tanto, alguien podría compartir una experiencia o actividades que han estado haciendo. Tal vez sería bueno que pudiéramos compartir ejemplos y experiencias.
Si no quieres hacerlo de manera oral, lo puedes hacer en el chat y realmente lo apreciaríamos. Sí, sí puedes hablar. Sí, yo tengo una experiencia con respecto a esto. Sí participé en un proyecto que influenciaba a las comunidades con respecto a la facilitación del cambio climático. Esto es en la provincia de Zambeze. Tenemos bastante pueblo indígena. Y la idea era que en este proyecto que la gente pudiera entender lo que era el cambio climático y tener un despertar con respecto a esta realidad. Comenzamos a abrir un diálogo con la gente para poder entender qué es lo que ellos percibían y qué es lo que veían diferente. Y esto es lo que yo he visto con mi organización, asociación. También hemos estado enseñando a la gente en cómo plantar árboles. Y hemos estado bastante sorprendidos con la falta de conocimiento en la gente. Y ellos nos miraban como si estuviéramos hablando cosas sin sentido. Pero sí tenemos interacción con la gente. Y nosotros necesitamos informar esto al gobierno. Hemos estado usando este instrumento que es la comunicación. Y con esta información que hemos recopilado, hemos podido hablar con aquellos que están en el gobierno. Es un desafío, eh, específicamente en esta área en donde nosotros estamos situados en Mozambique. Muchas gracias, Flavio. También tenemos algunos comentarios en el chat. Solo quisiera hacerles saber de que Marina nos pidió un par de más de segundos para poder reconectar con nosotros. Así, porque está intentando volver a establecer su conexión de Internet. Muy bien, gracias. Creo que tenemos a alguien con su mano alzada, Sardi. Sí, Sardi, por favor habla con nosotros. ¿Puedo hablar en indonesio? Sí. Mi nombre es Sardi Winata de la organización Penabulu. Yo trabajo con un proyecto de VAC en Indonesia. Yo estoy de acuerdo con Pero nosotros aquí estamos más involucrados en las manifestaciones políticas, en las regiones y también apoyamos a las comunidades locales en las zonas de la costa.
Nosotros hablamos con los aldeanos y hablamos acerca del activismo para que puedan tener apoyo en la parte financiera, por ejemplo, ya que esto de el financiamiento es clave cuando se trata de las políticas públicas, cuando se trata de la política indonesa. Gracias por compartir su pregunta. Hablamos del impacto de la Defensoría y de otras formas de representación relacionadas con estrategias de comunicación en redes sociales. Hablamos en la siguiente sesión. Ya estoy aquí, ¿me pueden escuchar bien? Ok, entonces voy a compartir otra vez mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de algunas estrategias de defensoría y queremos ahora profundizar un poco más. Por ejemplo, en una de ellas, vamos a hacer un análisis de puntos a favor y en contra en el caso de las coaliciones de defensoría. Las coaliciones actualmente son una cierta tendencia. En los últimos 5 o 10 años se han vuelto muy populares dentro de los grupos de defensoría, pero como todas las demás estrategias, tienen sus ventajas y sus desventajas. Así que he visto en los últimos años de mi trayectoria profesional relacionada con el cabildeo y la defensoría, he visto a muchos grupos explorar esta estrategia, las coaliciones, y lo que quiero es mostrarles que a pesar de que tiene ventajas las coaliciones, también tiene desventajas. Entonces, antes de decidir en una coalición, es bueno analizar cuáles son los pros y los contras. Por ejemplo, las ventajas ayuda a la credibilidad y la legitimidad. Una o dos organizaciones defendiendo una causa, una iniciativa, es diferente es diferente que tener 10 o 15 organizaciones relacionadas con el tema. Así que esto ayuda a incrementar la legitimidad y la credibilidad. También aumenta el alcance, el impacto de las campañas. Por ejemplo, puede ser cuando en aislamiento, unir una coalición puede ayudar a aumentar el alcance de tu voz, el alcance de tu efecto. Puede ser una buena táctica de defensoría para quien está viviendo, por ejemplo, en una zona aislada. Este tipo de metas y puede ser muy útil. También ayuda a reducir costos y maximiza recursos. Así, si no tenemos muchos recursos para un proyecto, unirse a otras organizaciones puede darle más fuerza a tu iniciativa, porque así se pueden compartir los costos y se pueden maximizar los recursos. Por ejemplo, si no se tienen muchos fondos, se puede funcionar. También sirve para proteger la reputación. Por ejemplo, si uno es atacado en su reputación, la coalición puede ayudar como una especie de amortiguador porque disminuye las consecuencias de los ataques a la reputación. Si hay una campaña en contra de tu reputación. Y otra cosa que pueden hacer las coaliciones es ayudar a recaudar fondos. Entonces puede aumentar las posibilidades de tener más capacidad de recaudar fondos. En el otro sentido, algunas de las desventajas y de los desafíos de las coaliciones, me gustaría analizar con ustedes estos puntos.
porque actualmente hay mucho entusiasmo con respecto a las coaliciones, pero la gente no está muy consciente de cuáles son las desventajas. Por ejemplo, la complejidad de administrar las coaliciones. El sistema alrededor de las coaliciones puede ser muy intenso y muy desafiante, así que tenemos diferentes intereses, diferentes estilos. A veces estas coaliciones pueden estar en diferentes regiones, con diferentes culturas laborales, así que puede ser muy complejo cómo gestionarlo, cómo gobernarlo. En ocasiones es necesario tener una tercera parte que ayude a administrar la coalición, alguien que sea más neutral. Otra desventaja de las coaliciones es que normalmente los procesos de toma de decisiones se vuelven más lentas porque hay demasiados actores, entonces se vuelve más complicado tomar decisiones. Otra desventaja es que sea un obstáculo para las estrategias o para enfocarse específicamente en algo. Entonces, cuando son muchos los involucrados en una coalición, es como organizar un viaje, por ejemplo. Es más fácil que dos personas puedan organizar un viaje que organizarlo entre muchas personas en un viaje de verano, entre 30 personas. Es mucho más difícil porque hay que reunir, hay que cubrir los intereses de todos. Otra desventaja pueden ser los riesgos a la reputación. Por ejemplo, si se está relacionado con otras organizaciones, puede ser que una de esas organizaciones tenga algún problema o pierda algo de reputación y eso puede ser un riesgo para los demás que comparten su coalición. Así que es importante analizar esto, ver quiénes están participando en esa coalición y si vale la pena tomar ese riesgo. Es muy importante que se analice esto. Y otra posibilidad, otra desventaja son los conflictos. En toda relación humana existen conflictos, conflictos de poder. A veces ese poder está más concentrado dentro de ciertas organizaciones de la coalición, entonces se tiene que compartir las responsabilidades de una manera que sea más democrática. Así que esto genera dificultades. Así que dentro de todas estas estrategias, quiero simplemente resaltar que este tipo de estrategia tiene varias ventajas, pero también tiene varias desventajas que hay que analizar bien. Es importante que ustedes analicen bien estas ventajas y desventajas antes de decidir implementar una coalición. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Hemos hablado ya de diferentes conceptos como la defensoría, el cabildeo, el activismo. Hemos hablado de los conceptos, de las estrategias. Estamos empezando esta sesión, pero me gustaría saber si tienen ustedes preguntas, si tienen preguntas o comentarios para escucharlos. Todavía no hay preguntas en el chat, pero hay algunos muy buenos comentarios. Marina, antes de ver otros de los temas de la importancia de la comunicación, de la importancia de los conflictos entre los miembros de una coalición, los integrantes de una coalición. Creo que no hay preguntas específicas. Si no tenemos preguntas específicas, podemos avanzar un poco más. Más adelante vamos a tener otras oportunidades para hacer preguntas, así que vamos a seguir por el momento. Vamos a seguir a la siguiente parte. Ahora vamos a hablar sobre los desafíos y las oportunidades y me gustaría recordarles que vamos a hablar sobre lo que dijo Labio, son las dificultades de alguien que quiere llegar a una agenda global, pero que si vive en un lugar aislado, vamos a tratar de abordar este tema. Quiero llamar su atención en el hecho de que vivimos en un momento histórico. ¿Por qué es un momento histórico? A lo mejor algunos de ustedes nacieron después de que se surgió el Internet y no saben muy bien cómo funcionaba el mundo antes de esa revolución digital. Lo que hemos visto en los últimos 20 o 30 años
ha sido una revolución digital que ha creado, que creó el Internet, que creó las redes sociales, y esto ha influido mucho en el sistema político y en especial en los regímenes democráticos, eh, porque ha aumentado la participación y la inclusión de los grupos. Lo que estamos viendo actualmente es una inclusión mucho mayor y representación mucho mayor en los sistemas políticos. Antes del Internet, y de las redes sociales, los partidos políticos y el activismo eran las únicas formas prácticamente de influir en la política pública, pero actualmente tenemos muchas plataformas, muchas herramientas, muchos canales digitales, redes sociales para influir en los sistemas políticos, en especial en los regímenes democráticos, porque tenemos muchas vías, muchos medios para influir en el debate. Así que hoy en día cualquier persona puede ser una influencia, un influencer, pero no todos pueden serlo, o no todos lo son, pero hay herramientas para poder influir en el sistema. Eh, Anteriormente no era así. Antes del Internet era muy diferente. Para ilustrar lo que estoy diciendo, quiero mostrarles una cita de Winston Churchill, quien fue el primer ministro del Reino Unido en los 40s y los 50s. Era una figura muy polémica, pero tiene una cita que no era que sigue siendo, que no es cierto actualmente, pero en aquel tiempo era la verdad. Y lo que decía era que no existía la opinión pública. Lo único que existía era la opinión publicada. Para nosotros actualmente, esto a lo mejor es un poco difícil de entender, pero a lo que él se refiere en ese momento es a que lo que importaba no era tanto la opinión pública, no había poder en la opinión pública. La opinión el poder estaba en la opinión que era publicada, es decir, en quienes controlaban los canales de comunicación. Y no existían muchos canales de comunicación. Así que eran pocas las personas y pocos los grupos que controlaban las opiniones las opiniones de la sociedad y cómo se podía cómo se podían tomar decisiones. Así que la revolución digital ha cambiado mucho la manera en la que se toman las decisiones, cómo se influye en la agenda global. Así que utilizar este tipo de herramientas digitales, participar en debates electrónicos como este que estamos teniendo ahora, crear contenidos, tratar de hacer asociaciones con otras personas, con otros grupos en otros lugares del mundo, son todas cosas que se pueden hacer a partir de hace 30 años por el surgimiento de la revolución digital. Así que quiero que analicemos las oportunidades y los desafíos que esta revolución digital ha traído consigo. Por ejemplo, una de las oportunidades sería el alcance global de las acciones de defensoría. Es mucho mayor actualmente. Esto puede incluir, por ejemplo, socios en diferentes países, así que hemos visto cómo el alcance ha aumentado mucho en las campañas, por ejemplo. Podemos tener colaboraciones transnacionales, transfronterizas. Con este tipo de herramientas podemos compartir nuestras mejores prácticas, campañas de éxito como las que estamos teniendo ahora. Esto genera una gran oportunidad. Podemos compartir nuestras mejores prácticas con otras organizaciones, con otras coaliciones y podemos mejorar, compartir información y también aprovechar los marcos internacionales. Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático se puede utilizar este tipo de marcos. Todos estamos involucrados en estos debates y esto no sería posible, por ejemplo, hace 30 años, cuando habría sido mucho más difícil poder hablar sobre esto, sobre estos marcos. Con respecto a los desafíos que se están enfrentando, tenemos que hablar acerca de la diversidad cultural y política y de las diferentes agendas que están involucradas. Esto presenta un desafío mayor. Y nosotros tenemos que tratar de entender asuntos bastante complejos con respecto a esta diversidad.
También tenemos agendas que compiten entre ellas. Cuando nosotros hablamos acerca de las agendas de las campañas de la Defensoría, por ejemplo, y cada uno trata de impulsar la agenda que le compete, también es más difícil el poder lograr un consenso. Esto presenta un nuevo desafío y yo creo que el desafío más grande que nosotros enfrentamos es el de las noticias falsas, ya que esto crea mucha información, pero de mala calidad. Y esta es la situación en la que nosotros nos estamos ahora teniendo que enfrentar con respecto a estas noticias falsas. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de entender, el cuadro más amplio con respecto a los desafíos que enfrentamos, lo que está a favor o en contra de la Defensoría. Si tienen algún comentario o pregunta antes de poder comenzar en nuestra próxima sesión que tiene que ver con el negociamiento o la negociación para el cambio. Veo que estamos todos aquí. No veo preguntas. Gustavo, ¿hay alguna pregunta? Un momento. Sí, Sardi. Parece que tiene una pregunta. Sí, sí, tengo una pregunta para ustedes. Con respecto a los 4 bloques de las tácticas, ¿cómo es esto relevante a la agenda de la Defensoría? Si es que ustedes me pueden dar mayor información al respecto. Déjenme volver a esa diapositiva una vez más. Perdonen. Que tenemos las tácticas de la Defensoría. Creo que te estabas refiriendo a esta diapositiva. Me gustaría mencionar que cada una de estas representa un bloque de actividades. También tiene que ver a la diferencia en cuanto a los campos de actividades que se pueden usar, las diferentes posibilidades que se tiene, pero la idea de esto es poder hacerles ver que las tácticas para la Defensoría pueden ser bastante amplias y por qué esta alianza es realmente una belleza. Y bueno, en el próximo taller vamos a estar hablando acerca de cada una de estas tácticas y vamos a abrir la plataforma para que la gente pueda opinar y comentar. Yo sí les recomiendo que traten de participar en la oportunidad que se está dando como bono para que puedan ver las actividades para el plan de la Defensoría y que puedan escoger una de estas actividades que les va a dar la oportunidad de poder escoger qué es lo que más se ajusta a la participación que ustedes quieren tener en la COP. Cada una de estas actividades pueden funcionar mejor de acuerdo al escenario en el cual ustedes se encuentran. Y vamos a poder entregar ahí también los detalles de cada una de estas tácticas para que puedan ustedes construir su propio plan de defensoría. También amplía las posibilidades de la defensoría que podríamos estar haciendo. Sí, muchas gracias, está claro.
Y se pudiera también añadir un comentario solamente que tiene que ver con la categorización. También cada uno de estos bloques refuerza, ¿no?, la participación el uno con el otro y también nos da una mayor integración. Y eso es lo que queremos compartir en este nuevo taller. Sí, muchas gracias, Gustavo. Así que creo que podemos avanzar ya que no veo otra pregunta. Vamos a ver las oportunidades para la interacción. Vamos a hablar acerca de negociando el cambio, para el cambio. Vamos a hablar acerca de técnicas de negociación, ya que la defensoría tiene mucho que ver con la negociación y la idea es llegar a una negociación para un cambio. Y esto involucra la política, porque nosotros somos los que queremos promover el cambio y estamos siempre negociando y la negociación siempre está en la mesa. Nosotros quiero tratar de explicar por qué llamamos a la defensoría un arte, ya que esto tiene dos componentes. Uno de ellos es el arte y el otro es la ciencia. Y a lo mejor ustedes están pensando, pero ¿cómo? ¿Como arte? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver el arte con la defensoría? Lo que yo llamo al arte es con respecto al tema mismo de la defensoría, porque para ser un defensor eficiente necesitamos ser creativo, innovador, necesitamos usar la imaginación y también ser intuitivos, ya que esto también puede ser bastante desafiante y puede cambiar rápidamente y se necesita mucha adaptación, creatividad. Y me gustaría que pudieran poner atención en que las habilidades son fundamentales. Y vamos a hablar acerca de estas habilidades en un momento. También la negociación tiene, la negociación de la defensoría tiene mucho que ver con relaciones interpersonales, ya que tiene que ver con la planificación para ser estratégicos con ella. Así que la defensoría tiene este componente del arte, ya que puede ser muy cambiante, subjetiva. Así que antes de seguir, me gustaría pedirles una vez más por vuestra colaboración, que puedan entrar en el enlace, eh, que puedan conectarse a través del enlace, que me mencionen, pasado lo que hemos discutido, cuáles son las ideas y las claves que se les viene a la mente cuando ustedes piensan acerca de la defensoría ahora. Porque así podemos ver cómo es que ustedes como grupo piensan con respecto a la defensoría hasta ahora. Les voy a dar 30 segundos para conectarse a través del enlace y que me puedan colocar la primera palabra que se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra defensoría, y así lo vamos a poder ver en el Mentimeter. Vamos a ver si es que podemos tener algunas respuestas de vuestras ideas. Algunas personas piensan acerca de la defensoría como influencia, acción colectiva, intencionalidad, arte, influencia nuevamente, colaboración, también coalición. También piensan en grupos de presión o cabildeo. El ganarse los corazones y las mentes. Esto es bastante interesante porque nos podemos dar cuenta que hay diferentes perspectivas al mencionar la palabra defensoría. Así que muchas gracias por vuestra colaboración. Ambición también. Eh,
obediencia o acatación, y vamos a hablar acerca de esto en un momento más. Muchas gracias, Gustavo, por compartir. Vamos a volver a la presentación. Cumplimiento también, vamos a estar hablando acerca de eso. Cuando yo pienso acerca de la defensoría, la primera palabra que se me viene a la mente es influencia, porque yo creo que es un arte el poder influenciar en la gente para que tengan un cambio de ideas y de acción. Así que para mí la defensoría tiene que ver con influencia y esta es una habilidad, la habilidad de influenciar en otros. Y para mí está compuesto por otras palabras claves y también de habilidades. Y estas son las que se llaman habilidades claves, como por ejemplo el poder construir confianza, afinidad, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando con personas que tienen un tiempo limitado para conversar con nosotros, debemos ser persuasivos. También el colaborar. Por eso es que nosotros hablamos del arte de la negociación. Cuando nosotros comenzamos con una negociación bilateral, tenemos que saber cómo es que se puede comenzar con una buena negociación. Y bueno, esto yo lo comparto después de haber hecho varios estudios durante el estudio de mi carrera para tener una negociación de manera práctica. Y una buena negociación comienza con la curiosidad, con tener una mente abierta y tener una mente abierta de entender a la otra persona con la cual estamos negociando y también el entender de que esta es una conversación en donde todos ganan, que para poder también entender y respetar a la persona que está conmigo. Y también es importante entender que toda negociación tiene dos partes que deben ser consideradas. También los negociadores efectivos reconocen que las emociones positivas aumentan la habilidad de encontrar soluciones y también mejora la colaboración, porque esto nos lleva a poder encontrar las soluciones que necesitamos y también construye buenas relaciones y eso hace que la persona tenga una apertura y podamos ser más eficientes en la negociación. Una pregunta muy importante que debe estar siempre en la parte de atrás de nuestra mente. Esta es una pregunta bastante importante, es ¿qué es importante para la otra persona? Y bueno, lo repito, esta pregunta es muy, muy importante y es importante que la tengan siempre presente en vuestra mente. ¿Qué es importante para la otra persona? Porque hablamos de negociaciones bilateral y esto significa que es verdad, yo necesito algo, pero la otra persona también necesita algo. Ujú. A lo mejor es un tanto duro de asimilar o difícil de asimilar, aun cuando estamos negociando la sobrevivencia de la humanidad. Debemos considerar que la persona con la cual estamos negociando también puede tener prioridades diferentes. Sé que esto puede ser un poco difícil, pero es importante recordarlo, que las otras personas pueden tener otras prioridades o pueden tener la misma prioridad que usted, que sea, por ejemplo, combatir el cambio climático, pero es posible que tengan otras perspectivas y que puedan manifestarlo de otras maneras. Así que es importante tener esto en mente para poder abrir la conversación y poder encontrar qué es lo que es importante para la otra persona.
Vamos a hablar más sobre esto en la siguiente sesión, cuando hablemos sobre el mapeo de los actores principales o de los actores clave. Lo que queremos asegurarnos de tener negociaciones que sean ganar-ganar, conversaciones ganar-ganar, y aquí lo vamos a hablar en la siguiente sesión, el siguiente martes, pero quiero recordarles que es muy importante esto cuando hablamos sobre la negociación. Si sabemos qué es importante para la otra persona dentro de la negociación, podemos analizar si podemos ofrecerle algo. Y si podemos ofrecerle lo que ellos necesitan, tenemos mayores oportunidades de obtener lo que queremos de nuestra negociación. Esto puede parecer un poco básico, pero muchas veces lo olvidamos cuando empezamos a negociar. Así que una advertencia importante es que estas negociaciones tienen que ser siempre éticas y siempre tienen que ocurrir dentro del marco legal. Así que si usted está participando en una negociación o en una discusión que que no coincide con sus códigos de conducta, con su legislación, entonces tiene que dejar esa negociación. Si no está dentro del marco legal y si no se adhiere a su código de conducta de su organización, entonces es mejor que simplemente salga de esa negociación. Así que hablando de los intereses de las personas, es importante que usted se haga la pregunta de qué es importante para la otra persona. Con esto quiero resaltar que los intereses de las personas pueden variar muchísimo. Y vamos a hablar de esto más en la próxima sesión cuando hablemos de los diferentes actores clave y del mapeo de esos actores. Pero para hablar un poco de eso, hay que mencionar que las personas tienen características muy diferentes o muy variadas. Por ejemplo, en algunos casos se requiere visibilidad. En algunos casos puede ser que para algunas personas dependa un poco, la visibilidad sea básica, sea clave, es lo que estén buscando. Así que a lo mejor publicar una fotografía o un artículo en el que hubo una reunión con alguien puede ser fundamental para su visibilidad. En otros casos puede ser el acceso a la información. Para esas personas o para estos grupos, tener acceso a la información puede ser lo más relevante. Por ejemplo, de información de investigaciones, de estudios, y esto puede abrir el interés o puede llamar el interés de estos otros actores. Otra posibilidad es el acceso a una red, el acceso a un grupo. Así que para algunas personas el poder participar en una conversación, el poder participar en una red, eso puede ser muy valioso para ellos. Así que pueden estar interesados en trabajar con usted si eso es lo que buscan. Otra posibilidad tiene que ver con los factores emocionales humanos y con la participación y el involucramiento de las personas. Para este grupo es muy importante si usted puede, por ejemplo, tener ejemplos de historias o personas que se han involucrado y que esto genera una cierta formación de contacto humano. Y para algunos actores esto es muy importante y llama su atención. Y otro grupo sería el que tiene que ver con el apoyo técnico, con el respaldo técnico. Para algunos grupos esto es muy importante. Y en general, es posible que los grupos o las personas estén interesados en todos estos puntos, pero puede variar en diferentes medidas. Es importante saber qué es lo que necesitan, qué les puedo ofrecer, qué no les puedo ofrecer, qué alternativas les puedo dar. Así que estos son algunos componentes que nos pueden servir para tener éxito en nuestras negociaciones. Voy a hacer una pequeña pausa para preguntar, para ver si ustedes tienen algunas preguntas acerca de acerca de este tema subjetivo que tiene que ver con la naturaleza humana, con nuestra conducta humana, con nuestra forma de establecer conexiones, de establecer relaciones. Así que les voy a dar un minuto para ver si tienen alguna pregunta con relación a esto, con relación a la negociación y estos temas. Voy a tomar un poco de agua mientras ustedes lo piensan. Veo que alguien dice que en la negociación
es importante que pongamos atención a las partes que están involucradas en la negociación. Todos los diálogos dentro de una negociación son importantes. Así que esta sesión es para tratar de pensar en cómo crear estos diálogos. A veces nos podemos dar cuenta que están más interesados en un tema y entonces nosotros podemos tratar de empezar la conversación desde ese tema que sabemos que es importante para el otro y con eso vamos a establecer una conexión y un contacto emocional, humano, que puede aumentar nuestras oportunidades de tener éxito con nuestras negociaciones. Esto es lo que estamos tratando de buscar, ¿no? De poner la atención en este punto. Aquí tenemos algún otro comentario muy importante. Quien ha puesto atención en el acceso a Internet, que es importante para salvar el puente digital, pues el Internet no está disponible para todos y esto es un tema muy importante. Es un desafío muy grande que algunas personas tienen que tener en algunas regiones del mundo. Muchas gracias por ese comentario. Es verdad que puede ser desafiante y es verdad que la revolución digital no es igualitaria o no es democrática en todo el mundo. Alguien más ha dicho que la diplomacia climática es, es importante encontrar quién es un aliado o quién es un oponente o quién es neutral. Vamos a hablar un poco más sobre esto en la siguiente sesión. ¿Te parece que podemos seguir, Gustavo, o hay algunas otras preguntas o comentarios que deberíamos abordar? Creo que podemos continuar, podremos seguir adelante. Ahora vamos a comenzar entonces con nuestro último apartado que se llama una guía práctica. Y aquí lo que vamos a hacer es tener una especie de paquete de ayuda para tomar los primeros pasos para planear un plan de defensoría que tiene que ver con nuestras estrategias, nuestra planificación. Así que vamos a empezar con esto. Es muy importante recordar que para influir en una organización, en una política pública, la organización debe tener una estrategia muy bien definida. Porque no es fácil influir en las políticas públicas. Así que es muy importante que tengamos una estrategia. Por eso es muy importante que planifiquemos por anticipado. Me gustaría hablar un poco, primero empezar preguntándonos algo. Por ejemplo, ¿por qué es importante planificar? Y en realidad planificar es esencial para que las medidas de defensoría y de promoción sean efectivas. Y me gustaría pensar en que la planificación ayuda a alinear las metas de corto, mediano y largo plazo de las instituciones. Así que en nuestros talleres hemos visto cómo podemos planificar con las metas de las organizaciones dentro de un plazo de metas. Así que podemos meter nuestras metas a nuestra planificación estratégica y ayudar a alinearlas, tanto en la parte de defensoría. Es importante tener esta visión común dentro de la organización para que todos entendamos a dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr en términos de nuestra defensoría. También planear por anticipado ayuda a capacitar e involucrar a colegas, voluntarios, miembros de alianzas y coaliciones. Y cuando digo capacitar, me refiero a los mensajes. Por ejemplo, en la siguiente taller vamos a hablar sobre el componente de comunicaciones de la acción de defensoría. Cuando queremos influir en las personas, necesitamos desarrollar
esos mensajes, estas acciones culturales, que vamos a hablar sobre esto, y tenemos que capacitar a las personas para que todos estén hablando sobre el mismo mensaje. Necesitamos, a veces tenemos una gran coalición con muchos diferentes integrantes y no es fácil que todos estén, digamos, en el mismo canal, así que tenemos que planificarlo por adelantado. También necesitamos planificar para asignar los recursos existentes. Sabemos que en ocasiones existen, hay desafíos en cómo asignar los recursos existentes, por ejemplo, en las coaliciones. Así que si planificamos eso por adelantado, aumentan las probabilidades de que tengamos éxito en esa acción. Y por otro lado, también habría que planificar por adelantado para minimizar los riesgos y para maximizar las oportunidades. Con esto, de esto vamos a hablar también en la siguiente sesión, cuando hablemos de mitigación. Así que cada acción de defensoría tiene riesgos, así que prepararse por anticipado va a ayudar a tener planes de contingencia, a prepararnos para manejar las crisis si es necesario. Y por otra parte, también planificar de antemano ayuda a saber cómo lidiar con las dinámicas complejas de la política pública. El área de la política pública es bastante compleja, así que planificar por anticipado nos permite analizar, investigar, saber con qué actores vamos a tener que relacionarnos. Así que es importante que estemos preparados para las dinámicas que van a surgir y para la relación con esos otros actores. Así que me parece muy importante poner suficiente énfasis en que la planificación es fundamental y lo hago porque yo sé que en mi trayectoria profesional, sé que en proyectos de defensoría con otras organizaciones, he visto que algunas organizaciones tratan de evitar la planificación y piensan que porque esto ocurre porque el sistema político cambia mucho, pero a pesar de que cambia mucho, es muy importante tener al menos una planificación básica para estar al menos mínimamente preparados, porque atender estos cambios, abordar estos cambios no es fácil, así que es necesario estar preparados. Así que para tener un nivel de preparación para la COP29 y para la COP30, les presentamos una guía práctica de 7 pasos. Estos son los pasos básicos para tener una planificación buena. Hoy vamos a hablar del primero y el segundo pasos, que es escoger las prioridades y las metas y después comprender la toma de decisiones. La próxima sesión vamos a hablar de los siguientes 5 pasos. Eso es identificar a los actores clave, crear un relato, definir actividades y plazos, manejar los riesgos y monitorear y evaluar los recursos. Ahora, quiero empezar por hablar con el primer paso, que es escoger las prioridades y establecer las metas. Esto es para mí el primero y el más importante de esta guía, de estos 7 pasos, de crear un plan de defensoría. Es donde definimos el problema, cómo queremos que nuestra organización impacte en este tema. Para algunas organizaciones tienen claro cuál es el problema que quieren resolver. Es bastante claro cuál es ese problema, pero para otras organizaciones no resulta tan claro. Así que es necesario tomar más tiempo para analizar el problema y encontrar el perfil o el ángulo desde donde lo queremos analizar. Cuál es nuestra misión como organización y definir cuál es el problema que queremos solucionar. Cuando hacemos esto, cuando tenemos ese tipo de diálogos, es importante que tengamos en mente que una estrategia de defensoría es importante que la organización esté enfocada en pocas políticas a la vez.
Muchas veces tenemos la tendencia en pensar de que necesitamos abordar todos los temas de una sola vez y de esa manera nosotros perdemos el foco, el enfoque en la estrategia que necesitamos tener. Porque lo que nosotros queremos poder abordar es cambio. Y el poder escoger bien nuestras prioridades nos va a dar una buena estrategia en la política y va a poder generar un cambio positivo. Así que, bueno, enfocarnos en las políticas es un desafío en sí mismo. Por ejemplo, en el 2025, a lo mejor ustedes quieren abordar la política 1 y en el 2032 se van a enfocar en la política número 2 y así sucesivamente, para que puedan ser más efectivos en el alcanzar sus metas. Otra manera de poder priorizar es el poder abordar los asuntos que dependen de un análisis de los recursos que sí se tienen disponibles, los recursos financieros, pero también los recursos en cuanto al tiempo son necesarios y de esta manera si pueden determinar qué es la prioridad de lo que quieren, de las metas que quieren alcanzar, les va a dar la facultad de poder tomar decisiones más efectivas. Y de esta manera van a poder saber qué hacer, qué agendar, qué delegar, y a muchos les cuesta mucho el saber qué eliminar y de hecho eliminar qué parte del proyecto no se ajusta a las metas que se quieren alcanzar en este momento. Pero esta es una parte muy importante en vuestra planificación porque les va a permitir saber en qué se van a concentrar. Cuando ustedes no son capaces de poder eliminar lo que no se debe hacer, van a entonces agotar los recursos que la organización tiene. Así que no tengan temor ni miedo de poder eliminar aquellas secciones del proyecto que no van a ayudar a la efectividad, eh, porque al identificar exactamente cuáles son los temas y las metas que quieren abordar, les va a ayudar a saber qué deben descartar. También una vez que ustedes han seleccionado el asunto que quieren abordar y han analizado las políticas involucradas y los recursos que tienen disponibles para el proyecto de defensoría, ustedes también pueden identificar cuáles son las metas que quieren alcanzar con esta defensa. Y estas metas, para que sean efectivas, deben ser medibles, deben tener fiabilidad. Acuérdense que deben poder medirse. Ustedes pueden avanzar en este marco, por ejemplo, que sea específica, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y que también tenga un buen cantidad de un tiempo efectivo para llevarse a cabo. Y de esa manera, si ustedes pueden escribir cuáles son sus metas, cuáles son la coalición con la que cuentan, porque quieren ser efectivos, también pueden añadir qué es lo que quiero alcanzar a través de esta meta. Porque también deben hacerse la pregunta, ¿cómo es que voy a saber que he alcanzado la meta? También la pregunta es, ¿cómo voy a saber que ya lo alcancé? Y por eso deben ser realistas y también debe tener un tiempo que sea medible. Y esta es una manera bastante efectiva de poder comenzar con su plan de defensoría. Otro segundo paso es el poder entender cómo es que se llegan a las decisiones, es la arena de las políticas públicas en las cuales ustedes se están desenvolviendo y a la que ustedes quieren tener un impacto.
como por ejemplo estudiar cómo es que funcionan los eventos dentro de la COP. Podemos mirar cuáles son los otros. Ustedes pueden estudiar los otros talleres que dimos con respecto a la arena de la COP y cuáles son las ventajas que ésta tiene, y pueden escuchar a través del enlace las reuniones que hicimos anteriormente y así familiarizarse con estos temas. Hemos vuelto a perder la conectividad con Marina. Sí, lamentablemente, este es el caso. Así que si tienen alguna pregunta o comentario con respecto a esta sección que acabamos de hablar, con las guías que Marina nos ha estado dando y ha estado desarrollando, por favor, siéntase en libertad de poder escribirlo en el chat o de levantar su mano electrónica para poder hablar directamente en la reunión. ¿Puedo yo hacer una pregunta? Claro, por supuesto que puedes. Muchas gracias, Gustavo. Con respecto al marco que acaban de compartir, que, bueno, estamos hablando de aquellos que influencian la decisión, las decisiones que se toman. Todo esto es muy bueno, pero como está la estructura de la ONU, con respecto a la injusticia, por ejemplo, la pobreza, todo esto es estructural. Yo estoy diciendo que incluso la ONU, con todas las buenas intenciones que tiene, hay fallas en la estructura. Y esto acorta el espectro del dinamismo que se da en los eventos. Cuando tenemos fallas en la estructura y son heredadas, y sé que se nos dice que debemos ser positivos y no negativos para que no dejes que la desolución te embargue, y todo eso está bien, pero cuando hay problemas estructurales, cuando por ejemplo se trata de encontrar a los influenciadores, ir a y de darnos cuenta de toda la presión que se siente al tratar de poder llevar adelante una organización que construya y edifique y participe. Bueno, sí, estamos hablando acerca de las desigualdades estructurales que se dan en esta organización. Y estaba compartiendo con respecto a esta diapositiva en la que muestra la influencia en las decisiones que se toman. Y, y bueno, también estaba hablando acerca de la importancia de seguir teniendo una actitud positiva más que negativa, pero también que tenemos que estar alertas y conscientes de las fallas estructurales que la ONU enfrenta. Eso era lo que estaba compartiendo con nosotros. Muchas gracias, James, por compartir con nosotros. Sí, es verdad de que todas estas instituciones internacionales enfrentan ciertas discapacidades. Así que bueno, lo que queremos decir también es que estamos conscientes de ello, pero que la planificación acertada nos podría dar la capacidad de poder abordar estas desigualdades y discapacidades que vemos y de poder afrontarlas lo mejor posible, pero estamos conscientes que no siempre es tan efectivo. Por eso es que esta planilla que queremos compartir con ustedes es poder eh, abordar estas desigualdades, pero sí estamos conscientes que están ahí y que a lo mejor siempre van a estar ahí.
Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es estudiar cuáles son las mejores prácticas para poder mejorar y solucionar estas discapacidades, porque esto sí pasa todo el tiempo e impacta de manera diferente a las diferentes regiones, a los diferentes países. Así que cuando hablemos de esto en el próximo taller, porque vamos a hablar acerca de la litigación, de estos desafíos y de cómo nosotros podemos planificar el manejo de crisis, por ejemplo, de las crisis, porque están ocurriendo todo el tiempo. Estamos enfrentando estas barreras, estos desafíos, y la idea es cómo mitigar estas crisis que enfrentamos a través de, y cómo nosotros podemos abordarlo a través de nuestras campañas de defensoría. Y sí, muchas veces bastante frustrante, ya que tenemos tantas barreras que sí existen, pero tenemos que estar presentes en los debates de defensoría para poder de alguna manera mitigar estas barreras y que podamos y que estas barreras tengan un impacto menor en nosotros. Muchas gracias, Marina. Gracias por tu comentario. Voy a concluir con la diapositiva que estaba compartiendo para poder terminar la presentación. Yo estaba hablando con ustedes acerca del entendimiento que es necesario tener con respecto a la toma de decisiones. Le está preguntando a Gustavo si es que había logrado terminar todo. Y bueno, el próximo paso con respecto a la defensoría tiene que ver de los 7 pasos, este es el segundo, entender la toma de decisiones. Por eso es importante planificar la estrategia y teniendo en consideración el cuadro más amplio. Tuvimos 2 talleres anteriormente y hablamos acerca de esto, de cómo nosotros podemos navegar correctamente las reuniones en la COP. Y los 2 talleres iniciales hablaban acerca y nos explicaban y nos instruían en cómo participar en la COP de manera efectiva en cada una de las reuniones, las diferentes zonas en la COP 29 y la COP 30. Y aquí hay algunos ejemplos de lo que ustedes pueden considerar en la toma de decisiones. Si tenemos que decidir si queremos hacer una investigación, un estudio, queremos estar con los tomadores de decisiones o con los o con aquellas personas que están en una plataforma de influencia. Lo que nosotros queremos es poder abordar a la gente, hacerles preguntas, tratar de entender en dónde están posicionados, como por ejemplo en las redes sociales. Pero estoy de acuerdo de que no siempre es fácil. También, por ejemplo, si tiene diferentes sesiones, tiene procesos, diferentes procesos, y algunas veces son informales. Y bueno, la idea es de poder entender a la gente, entendiendo que estos procesos involucran consultorías, que también tiene fechas límites, también tiene diferentes fases, tal vez abrir debates en donde la población civil sí pueda compartir. Estas son algunas de las cosas que se pueden identificar como oportunidades potenciales para el abordaje y la influencia. Y me gustaría poder avanzar, profundizar en este tema para que tengamos un plan de defensoría 1 a 1 que sea efectivo. Así que para el próximo taller me gustaría poder dejarles cuál es la meta, es dar prioridad y escoger 1 o 2 metas para
vuestra participación en las COP29 o la COP30? Les voy a dar algunos ejemplos de cuáles serían metas medibles. Por ejemplo, podría ser presentar un artículo de posición de mi organización acerca de X, Y o Z, al menos a 5 actores clave al final del COP29. Otro ejemplo sería identificar a 3 socios para financiar 75% de los costos del proyecto de mi organización en X, Y o Z al final de la COP30. Es importante priorizar y es importante, bueno, les vamos a dar la plantilla de la planeación de Defensoría, así que si tienen sus metas bien definidas, sería más fácil que puedan solicitar llenar esa plantilla y mandarla. Es importante priorizar, como dijimos, porque no podemos abordar muchas políticas al mismo tiempo. Entonces es importante enfocarse. Así que estos son deberes, tarea para el siguiente taller que tengamos el siguiente martes. Entonces, definir 1 o 2 metas para su participación en la conferencia de las partes 29 o 30. Y recuerden que sus metas deben ser mesurables, medibles. Ahora que hemos cubierto todo el contenido de esta sesión, me gustaría abrir el micrófono a ustedes, a sus preguntas. Puedo ver que algunos tienen la mano levantada. Muchas gracias, Marina, por compartir esto. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, te podemos escuchar. Muy bien. Creo que todos los que estamos aquí hemos encontrado muy valioso lo que nos ha dicho. Yo lo he encontrado fascinante. Y continuando con la pregunta de James, creo que es muy interesante y creo que lo has contestado muy claramente, hablando de compartir las mejores prácticas, los mejores recursos disponibles. Y creo que desde el principio mencionaste, cuando hablaste de la intersección de la defensoría en los sectores públicos y privados, creo que esto es muy, muy interesante y eso es muy útil. Pero mi pregunta sería, quisiera ver si puedes compartir algunos de tus ideas sobre las estrategias de, de defensoría que puedan influir en los actores clave. Por ejemplo, para darte una pregunta más clara, cuando queremos hacer defensoría sobre un tema en específico, cuando hablamos de países, entre países occidentales y orientales y tenemos contextos diferentes, diferentes prioridades, como tú lo has mencionado, ¿cómo, cómo navegas estas diferencias cuando estás tratando de promover un tema? Cuando eh, cuando nuestras prioridades son tan diferentes. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo es que entender las prioridades de los actores clave pueden alterar la negociación de la defensoría? Sí, y sobre todo relacionado con estas diferencias de contexto, diferencias de etapas, si esto tiene un impacto, una consecuencia en esa planeación de la defensoría. Lo primero que me gustaría decir es que estamos hablando de un plan y a veces las cosas no suceden como lo planificamos y tenemos que adaptarnos. Por eso hablamos un poco del arte de la defensoría, porque hay que innovar y hay que ser creativos. Pasé un tiempo hablando de qué es lo que es importante para la otra institución, porque cuando estamos en una negociación, esperamos algo del otro, de la otra institución, de la otra persona. Así que podemos esperar que la otra persona,
organice una audiencia pública o aborde un tema específico en su discurso o en una presentación que están haciendo. Y de alguna manera están compitiendo varias prioridades. Así, varios defensores están tratando de empujar sus prioridades. Así que entender las prioridades de la otra parte, logramos establecer conexión, logramos establecer un contacto con esa persona, logramos desarrollar una relación con esa persona y uno se vuelve más relevante para ese actor. Así que con esto empezamos a crear un diálogo, una relación y después esa relación se puede volver más efectiva y te puede ayudar mejor a poder abordar ciertos temas, porque en la COP no tenemos mucho tiempo, es muy intenso, hay muchas agendas al mismo tiempo. Lo más preparado que estés, si vas a reunirte con alguien en la conferencia de las partes, te recomiendo que sigas a esta persona en redes sociales, que leas lo que publica, tratar de mapear quién es esta persona, a dónde va, a quién sigue, si va a ciertos eventos, si ha ido a este evento y preguntarle a alguien que fue, si conoció a esa persona ahí, qué fue lo que dijo, para que tú en tu cabeza tengas una idea de quién es esta persona, de cuáles son sus prioridades, de cuál es su agenda, y tú puedes empezar a hablar con esta persona ya con toda esa información previa y decirle, escuché que dijiste esto, vi que hiciste esta presentación y con eso podemos tener una conexión más pronta. A veces no tenemos tiempo porque porque muchas veces los actores simplemente tienen muy poco tiempo o ven su reloj y tienen solo 3 minutos y a veces no tenemos tiempo de establecer esa conexión. Pero cuando sí tenemos ese tiempo, es muy importante que tratar de establecer esa conexión, porque entonces nuestros intereses pueden avanzarse mejor. ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Fue muy claro. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más tiene algunas otras preguntas o comentarios? Podemos ver también en el chat. ¿Alguien está pensando ya en la tarea, en los deberes, de cómo definir esas metas y priorizar esas metas? Vamos a compartir esta sesión. Sí, vamos a compartir la sesión. Me parece que no veo otras preguntas. Creo que eso sería todo. Marina, creo que la pregunta de Hansen, creo que has respondido su pregunta muy bien, pero pienso también que su pregunta viene desde su posición, no sé en qué nivel está funcionando dentro de una organización o como individuo, no lo conozco, pero dado que no estamos cubriendo la defensoría desde el nivel de las bases, desde todos los niveles hasta el nivel de la COP o de la Convención Macro de Naciones Unidas por el Cambio Climático, al nivel que estamos funcionando, te pregunto si puedes dar un ejemplo de una estrategia de defensoría, no al nivel de la COP, sino al nivel de las bases. Muchas gracias, James. Es una muy buena intervención. Así que cuando hablamos de esto, estamos hablando de todos los niveles. En la próxima sesión vamos a hablar de cómo mapear a los actores clave. Y aquí lo que importa es cuáles son los actores claves dentro de tu agenda. Puede ser la COP o puede ser otra cosa, pueden ser senadores, pueden ser periodistas, pueden ser representantes, pueden ser investigadores. Cuando mapeas, haces un mapa de esos actores clave y entiendes en qué trabajan. Si quisieras involucrarte, hablar con un representante, por ejemplo, en la COP,
necesitas saber en qué están pensando, en qué están trabajando. En la próxima sesión podemos pensar que a lo mejor necesitas establecer contacto con una estación de televisión o de radio para lograr algo dentro de la COP. Entonces, si quieres lograr algo ahí relacionado con algo de una región específica de tu país, puede ser útil tener involucrarse con esta persona desde antes de la COP o tratar de planear cómo involucrarse con esa persona desde el nivel base. No necesariamente ir directamente con la persona, sino hablar con las personas alrededor de esa persona en todas sus actividades, en todos los distintos niveles de sus actividades. Vamos a hablar de esto en la siguiente sesión. No sé hasta a qué grado de profundidad, porque solo tenemos unas cuantas sesiones, pero vamos a hablar un poco de esto y cuando hablamos de esto estamos hablando de todos los niveles. Ok, voy a revisar si tengo algún otro comentario. Me parece que no, Marina. Así que voy a pasarle la palabra a Paz y les agradezco mucho su participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marina. Creo que solamente nos queda a nosotros agradecerles por esta presentación tan detallada y tan involucrada. Ha sido muy interesante para prepararnos para la siguiente sesión, que va a ser la próxima semana a la misma hora y el mismo día, y nos vamos a comunicar por correo electrónico con los materiales del día de hoy y esperamos verlos la próxima semana. Y por favor, vengan preparados con sus metas para la COP29. Creo que va a ser una sesión muy interactiva. Les agradezco mucho a todos por acompañarnos. Muchas gracias a nuestros y nuestras intérpretes y a todo el equipo que ha estado respaldando. Y gracias a Marina y a Gustavo. Muchas gracias a todos.